Historias para compartir. Bien, hoy vamos a sintetizar un trabajo titulado Felipe Lortondo y Josefa Gómez, aunque hay otros nombres que participan en este trabajo de Daniel Balmaceda en Romances Turbulentos de la Historia de Argentina. Comencemos por conocer a los personajes. Por ejemplo, Felipe Lortondo era sacerdote, deán de la Catedral de Buenos Aires, señalado además por haber recibido al sacerdote tucumano en su casa, Uladislao, y tal vez influir para que no fuera enviado al pueblo de Navarro. Fue quien respondió a Rosas para alejar cualquier tipo de responsabilidad. Uladislao fue quien fugó con Camilo Gorman, que finalmente terminaron fusilados cuando los capturaron. Bueno, cuando este sacerdote vio la posibilidad de que lo comprometieran en algunas circunstancias, se apresuró a contestar los cargos, ya que le tenía mucho miedo a Rosas y no quería que tuviese la mínima sospecha sobre su conducta. Pero ¿por qué se preocupaba tanto por su imagen este cura? Porque el hombre era bien conocido por la vida licenciosa que llevaba. Vaya tomando nota. El nombre era Felipe Santiago del Rosario de Lortondo y Palacios. Tenía por entonces 46 años, una intensa actividad eclesiástica que se complementaba con tareas de educación y también importantes tareas de gobierno. Es decir, tenía ingresos por todos lados. Era deán, y vamos a aclarar que es una jerarquía dentro de la Iglesia Católica que se le da al sacerdote más importante, esto es aproximado, ¿no? En una diócesis. De todas maneras, de aquí en adelante lo llamaremos el sacerdote o cura. Famoso en su tiempo fue por su obsecuencia cortesana hacia Juan Manuel de Rosas y por vivir públicamente amancebado con dos mujeres, primero con Anastasia Díaz y luego con María Josefa Gómez. La primera era conocida como la Barragana de El Hortondo y la segunda, llamada por el pueblo con el sobrenombre de la Canonesa, por la larga relación amorosa que la unió al cura durante más de 30 años, teniendo hijos sacrílegos de sus dos amantes, este cura, ¿no? Anastasia Díaz era, en todo caso, la primera en el orden que él se había fijado. Era una negra nacida en 1800 que llegó, como muchos de sus hermanos, de manera forzosa a nuestras playas, que mantuvo relaciones con el seminarista y luego sacerdote Felipe Lortondo. Nadie lo ha negado, dice Balmaceda en su libro. Y continuamos repasando, vamos a obviar algunos nombres, hay una abundante información que tiene que ver con los manejos familiares, las relaciones y demás. Se deja de lado un rato a la primera, a la negra nacida en 1800, para poder poner la lupa sobre la denominada la canonesa Josefa Gómez, que era una mujer que dicen vivía en perfecta armonía con su marido, Elías Antonio de Olivera, pulpero del barrio de Valvanera, hasta que una noche, el 17 de julio de 1839, hubo una pelea y fue asesinado el marido de Josefa Gómez. Era un ama de llave muy particular,
porque era dueña de una buena porción de hectáreas en la zona de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. La relación entre Felipe y Pepa fue consolidándose con los años, es decir, no era solamente ama de llaves, sino que ya tenía una íntima relación con este cura. Nace Juana Josefa en 1843, entonces esto dio lugar a una serie de excusas. El cura, por ejemplo, decía en un principio que la niña era hija del pulpero y de su ama de llave, Pepa Gómez, pero había que descartar esa posibilidad. Basta con recordar que habían pasado 4 años de distancia entre la muerte de Elías Olivera y el nacimiento de la niña. Es decir, fue un lapsus, ¿no? Porque podía haber inventado otra escapada. De todas maneras, ella sostuvo que la criatura había sido adoptada y ante la complicación del apellido optó por darle el de su finado marido. La cuestión es que Juana Josefa Olivera, la hija del cura sin lugar a dudas, y su ama de llaves, Josefa Gómez, sería la principal beneficiaria del testamento del sacerdote y formaría familia con Adolfo Barrenechea Rivero. Pero hay que volver al sacerdote, al deán Elortondo, le decían el Poncio Pilato de la historia de Camilo Gorman. Él muere en 1867 dejando a Pepa y Juana Josefa, madre e hija, en su casa de la calle Defensa al 133, y a la negra Anastasia, que vivía en una propiedad del canónigo en la calle Junín, le dejó la vivienda. Pero el problema fue cuando se buscó el testamento entre sus cuantiosos papeles. En un baúl no había uno, sino varios testamentos de ancianas que tuvieron la mala idea de dejar su última voluntad en manos del querido padrecito, es decir, a la voluntad del cura, que podía hacer con ellos lo que quisiera. Emergieron de las tinieblas múltiples legados, y hay nombres y apellidos que no vienen al caso mencionar. Los arcones del sacerdote contenían decenas de escrituras propias y ajenas, pagarés, documentos de donaciones, libretas de ahorro. Pero un día el de arriba le dijo: basta, Elortondo, te voy a llevar con mucha gente que te está esperando por allá. Y cuando Elortondo partió a reunirse con sus administrados, surgieron varios reclamos, y eran muy terrenales. Por ejemplo, el cura de la parroquia de San Telmo denunció que el cura Elortondo jamás le había devuelto 10.000 pesos. Una mujer llamada Rosa Dublé se presentó como otra de las damnificadas, alegando que le había entregado 30.000 pesos siguiendo los consejos sobre inversión que le daba el cura. El hombre había comprado una casa por 25.000 pesos y la renta del alquiler jamás llegó a manos de doña Rosa, que esperaba beneficiarse, obviamente. Este inversor sí que sabía sacarle jugo al dinero ajeno. Más de 2 millones de pesos se recaudaron para construir las torres de la catedral. Durante 18 años, Felipe Elortondo mantuvo ese dinero trabajando para él, ya que se quedó con los intereses. ¿Qué trascendió de la gente que había estado rodeándolo, de sus amantes inclusive? La Pepa Gómez trascendió en la historia no por ser ama de llave del cura o por ser protagonista de tener una íntima relación con él, tampoco por ser señalada como posible amante de Dalmacio Vélez Sarsfield. Josefa fue recordada por haber sido la única rosista de Buenos Aires después de que el restaurador de las leyes fuera vencido en Caseros
Es más, uno de los primeros en correr a saludar a Urquiza cuando derrotó a Rosa, a que no saben quién fue. El cura, aquel que era alguien que era con actitudes, se manejaba con actitudes serviles para con Rosa, fue inmediatamente a felicitar al vencedor, que era Urquiza. No era cuestión de perder protagonismo. Y su mujer, mientras tanto, fue fiel al gobernador depuesto, es decir, fiel a Juan Manuel de Rosas. En cuanto a la negra Anastasia, ella, finalizando este relato, pasó sus últimos años encerrada en una casa de salud mental, que en esa época le llamaban el loquero. Había un problema de reconocimiento o no de un hijo que había tenido con este cura, pero bueno, las cosas se complicaron. Finalmente este descendiente logró un casamiento importante con una descendiente de apellido ilustre y las cosas se arreglaron para ellos. Esto es abreviar un texto muy interesante titulado Felipe el Rotondo y Josefa Gómez, para recordar una vez más que en esta bendita República Argentina la corrupción estuvo siempre. Esperemos que algún día se termine, por el amor de Dios. Historias para compartir.